Muy buenos días. Mi nombre es María Inés Huelvas de la Espriella. Yo soy médico, especialista en gerencia de auditoría de la salud y estoy encargada de la referencia de la vigilancia epidemiológica de dengue para el departamento de Córdoba desde el año 2018. En esta capacitación vamos a hablar muy conciso y sobre todo haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el protocolo y los lineamientos de vigilancia epidemiológica para el evento. Vale la pena resaltar que en la institución de ustedes es de las pocas instituciones que tiene implementada la prueba IgM por ELISA para dengue, y la verdad, a nivel de vigilancia epidemiológica con el evento, están desarrollando muy bien las actividades. De todas maneras, vamos a recordar, como ya les había comentado, las actividades contempladas en el lineamiento, el comportamiento epidemiológico del evento hasta la semana 19, y ya saben que cualquier duda o cualquier inquietud o orientación que necesite con respecto a dengue, me pueden llamar, me pueden escribir o a través de Nevis hacer la consulta. Entonces, voy a compartirles la pantalla y empezamos con la capacitación. Entonces, tenemos dengue. Todos sabemos que el dengue es una enfermedad transmitida por un vector, que es la mosquita del Aedes aegypti, que es un vector que vive en aguas limpias, ¿sí? Y que tiene, en cuanto al ciclo de vida reproductivo, si hace mucho calor, ellos se reproducen mucho más rápido, su ciclo de vida es más corto y tenemos más mosquitos circulando. Y si estamos en temporada de lluvia, por el tema de nosotros almacenar agua, ¿sí? Él se reproduce en aguas limpias y hay muchas larvas y muchos huevitos. Entonces, en nuestro departamento es un departamento endémico para dengue. Dado que es cuando tenemos los inviernos, como estamos ahora, en brote para dengue, tenemos muchos mosquitos. Si estamos en verano, como las temporadas de calor, por el fenómeno del niño también tenemos muchos mosquitos circulantes. Entonces, para eventos del CIVIGILA, el dengue lo dividimos en 3 códigos. El código 210 para clasificar los dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. El código 220 para dengue grave y el código 580 para la mortalidad por dengue. ¿Cómo definimos el dengue sin signos de alarma? Fiebre de 2 a 7 días con 2 o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, ras o erupción cutánea y leucopenia. Pero si además de lo anterior, el paciente presenta dolor abdominal intenso y continuo y doloroso a la palpación, vómito persistente o diarrea persistente, aquí aclaro, persistente, que me lleva al paciente a una deshidratación, porque un vómito, no, que el paciente solamente no tiene dolor abdominal y el paciente solo vomitó una vez o solo hizo una deposición blanda, eso no lo consideramos como un dengue con signos de alarma. Acúmulo de líquidos, sangrado en mucosas, principalmente en mucosas digestivas, o epistaxis o sangrado en las encías. En los niños se presenta letargo, irritabilidad, hipotensión postural, una hepatomegalia dolorosa, trombocitopenia, caída de plaquetas menos de 100.000 o caída abrupta de la temperatura después de tener unos picos febriles. Clasificamos el dengue con signos de alarma. Entonces, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, el código es el 210. Pero si tenemos un caso probable de dengue con signos de alarma y que el paciente presentó extravasación severa de plasma, eso se traduce en el síndrome de dificultad respiratoria por dengue, en una hemorragia severa,
tenemos pacientes con hemorragias gastrointestinales, con hemorragias cerebrales, con hemorragias renales, pacientes con hematuria o con daño grave de órganos blancos como es el cerebro, presentan convulsiones, el corazón, presentan derrame pericárdico o shock cardiogénico por dengue, daño de pulmón, pacientes con derrames pleurales secundarios a dengue, pacientes con ascitis, pacientes con insuficiencia hepática secundaria a dengue. Clasificamos el caso como dengue grave y el código será el 220 y es de notificación inmediata. ¿Cómo confirmamos nosotros el dengue? El dengue lo confirmamos por laboratorio o por nexo epidemiológico. Por laboratorio hacemos un ajuste 3. ¿Y cuáles son los laboratorios que se usan? Tenemos PCR, aislamiento viral o NS1 hasta el 5º día desde el inicio de síntomas. ¿Qué nos miden estas 3 pruebas? Nos están midiendo el virus. Entonces, la viremia es en los 5 primeros días, por eso esa es la prueba que debemos usar. Pero también tenemos otra prueba, que es la prueba IgM dengue por ELISA. Se usa, como eso lo que nos están mirando son los anticuerpos, lo usamos a partir del 6º día de iniciados los síntomas. Si yo tengo un paciente con 3 días de fiebre, con dolor, con malestar general y con una leucopenia en el hemograma, ¿yo para qué le voy a mandar una ELISA si me va a salir negativa? Ese paciente es un falso negativo para dengue, porque si le repetimos la ELISA en 6 días, el paciente ya va a salir positivo. Pero si igual yo tengo un paciente que tiene 7 días de fiebre, ¿para qué le voy a mandar una NS1 o un aislamiento viral? También me va a salir negativo porque ya la etapa de la viremia se acabó y lo que nos vamos a medir son los anticuerpos que lo vamos a medir a través de la ELISA. Estos anticuerpos los medimos o por ELISA o por la prueba rápida para dengue, que también nos está midiendo los anticuerpos. Por nexo epidemiológico, eso es un ajuste 5 que hacemos en el CIVIGILA y se hace a partir de los casos confirmados por laboratorio. ¿Qué hacemos? Casos probables que residan en un perímetro de 2 cuadras de otro caso confirmado por laboratorio 21 días antes o 21 días después. Por ejemplo, un paciente que vive en el barrio Kennedy de Lorita consultó al Hospital San Vicente de Paúl por un cuadro de fiebre de 6 días de evolución, con dolor abdominal, con plaquetas disminuidas, tenía las plaquetas en 110,000, con mialgias, con artralgia, y el paciente tuvo episodios diarreicos. Ustedes clasificaron el dengue con signos de alarma y ese paciente le hicieron una prueba IgM por ELISA y la prueba fue positiva. Resulta que ese caso se presentó el 10 de mayo en el Hospital San Vicente. Y hoy me llega un paciente, hoy 26 de mayo, con la misma sintomatología y resulta que el paciente vive en el barrio Kennedy, a 1 cuadra de ese caso. Ese caso lo ajustamos por nexo epidemiológico, pero para ustedes hacer ese ajuste tienen que tener pues toda la documentación de que si hubo un vecino, cuándo fue el día que el vecino tuvo el dengue y cuáles fueron las pruebas que se hicieron. Por eso ese ajuste lo hace la entidad territorial. Lo hacemos nosotros a nivel del departamento, que sí contamos con toda la información o la georreferenciación de los casos con dengue. Y la mortalidad por dengue, que el código es el 580, es la muerte de todo caso probable de dengue con diagnóstico confirmado por laboratorio, muestra de suero para ELISA, IgM o aislamiento viral o PCR en suero o tejidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todo paciente que se muera por dengue, así tenga una prueba rápida o una prueba IgM por ELISA positivo, nosotros lo tenemos que confirmar
a través de las pruebas GOLD para dengue, que son la PCR en suero o tejidos, que se aísle el virus en el tejido. Por eso, cada mortalidad por dengue, nosotros tenemos que enviar el suero post-mortem al laboratorio de salud pública y tenemos que enviar la muestra de tejido. Nosotros en Lorica tuvimos una mortalidad probable por dengue en el Hospital San Vicente e hicieron las cosas perfectamente como las tiene descrita el protocolo. El suero al laboratorio de salud pública y se le hizo una autopsia al paciente. Entonces, por ese lado, la institución está haciendo las cosas muy bien. ¿Qué tiene que ver los códigos del evento con la notificación? Si yo tengo un evento, código 220 o código 580, dengue grave o mortalidad por dengue, la notificación es inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque nosotros tenemos que cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. De nada vale que nosotros tengamos un paciente, sigo con un caso de Kennedy, y el paciente se muere por dengue y resulta que el paciente se muere el martes, y no lo van a notificar sino hasta el otro lunes. Ese mosquito que está en la residencia del paciente ya me va a picar a otras personas y la cadena de transmisión va a continuar. Entonces, ya cuando vayamos a notificarlo, quién sabe cuántos casos de dengue debo tener también notificados. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Notificarlo inmediatamente. Cuando el caso se notifica inmediatamente, cuando Nevis le da guardar en el Civigila, a mí me llega inmediatamente la notificación. ¿Qué hago? Enseguida llamo al doctor Carlos Justa, que es el director de ETB departamental, para que él mande al grupo operativo funcional a fumigar y hacer todas las labores para acabar con el vector. Además del químico de la fumigación, se hace la abatización para coger todas las larvas o los huevos de la mosquita y matarlas. Y además se hace labores de educación, que lo que queremos es recoger todos los inservibles y todos los depósitos de agua, quitarlos de la vivienda. Yo me comunico enseguida con la DLS de Lorica y les digo, tienen un caso de dengue en tal barrio, en la dirección tal. La DLS también debe ir a hacer la promoción y prevención y debemos hacer una búsqueda activa comunitaria. ¿De qué se trata? De buscar todos los sintomáticos que tengan fiebre y malestar general y enviarlos a las diferentes UPGD, sea CAMU, Santa Teresita, sea el Hospital San Vicente de Paúl, Clínica La Trinidad, donde tenga su EPS contrato y hacerles la prueba para dengue. Y yo me pongo en contacto enseguida con quien notificó el caso. Si es la mortalidad por dengue, llamo a Nevis, pila, tienes que mandar el suero, tienes que mandar la muestra de tejido al laboratorio de salud pública. Listo para nosotros enviar eso y posteriormente con los resultados hacer la unidad de análisis. Entonces, esa es la importancia de la notificación inmediata. Y la notificación semanal, que es la del código 210, dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma, que esa sí se va los lunes cuando ustedes hacen la notificación. Entonces recuerdo, los casos de dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma ingresan al sistema desde probables. Y la notificación de casos de muertes probables se debe hacer de forma individual bajo el código 580. Y se revisa que haya sido notificado como dengue grave. Un caso, el dengue es dinámico, entonces un caso puede ingresar donde ustedes hospitalizado con dengue con signos de alarma. Resulta que el paciente se puso mal, lo mandan para UCI, ya ese paciente entra otra vez al Civigila como caso de dengue grave, código 220. Y si el paciente no evolucionó satisfactoriamente y se murió, ese caso pasa al código 580.
todo caso que haya fallecido por mortalidad por dengue debe haber presentado un dengue grave. Entonces uno siempre mira la secuencia de que en el CIVIGIL el paciente tenga previa a una notificación de mortalidad por dengue, una notificación de dengue grave. Entonces, los casos de dengue grave y mortalidad por dengue deben ser notificados inmediatamente vía telefónica o correo electrónico a la unidad notificadora municipal y departamental para iniciar las acciones de control de manera temprana, como les había dicho. ¿Cuáles son los indicadores de vigilancia? Los indicadores de vigilancia nos miden por confirmación de casos, por letalidad y por hospitalización de casos de dengue. Entonces, proporción de casos probables de dengue grave y de dengue con signos de alarma debe ser 0. O sea, yo no debo tener casos probables. El protocolo me da hasta 4 semanas para hacer el ajuste de los casos. Por eso con Nevis, ella siempre me ingresa los casos y después de, yo sé que como ustedes hacen la lista, hay que esperar el resultado, tenemos hasta 4 semanas para nosotros poder hacer el ajuste en el CIVIGIL. Si la prueba IgM por ELISA fue positiva, ella hace un ajuste 3. Si la prueba fue negativa, hace un ajuste 6. La letalidad me mide los casos de dengue grave que se hayan muerto. El numerador son los muertos y el denominador todos los casos de dengue grave. El plan decenal de salud pública nos dice que la meta debe ser menos del 2%. El año pasado esta letalidad en el departamento fue del 19%. Este año se han notificado aproximadamente 12 casos probables por dengue, de los cuales se han hecho 6 unidades de análisis, todas han sido descartadas para dengue y todavía tenemos 6 en estudio que todavía pues no se han ni confirmado ni descartado hasta que no se haga la unidad de análisis. La proporción de hospitalización, si los médicos me colocan que el dengue es un dengue con signos de alarma, la conducta tiene que ser hospitalizar. No hay correlación médica de que si yo tengo un paciente con dengue con signos de alarma, porque tengo una plaqueta menos de 100.000, porque está deshidratado, porque tiene patomegalia, porque tiene dolor abdominal, yo lo mande para su casa. Ese paciente debe recibir tratamiento hospitalario, igual para los casos de dengue grave. Y la incidencia de dengue, que es la probabilidad que yo tengo de presentar dengue en un territorio determinado, debe ser menos de 110. Este año, ahora les voy a mostrar en el departamento, estamos por encima de ese valor. Entonces, ¿cómo va el dengue en el departamento hasta la semana 19? Tenemos 848 casos notificados como dengue. De esos 48 casos, 420 corresponden a dengue sin signos de alarma, 402 a dengue con signos de alarma y 26 casos a dengue grave. Comparado con el año 2021, tenemos un aumento del 238%. Y esto que nos denota, la literatura que nos dice que el 80% debe ser más o menos dengue sin signos de alarma, que un 15% debe ser, de un 15 a 20% debe ser dengue con signos de alarma y un 2% dengue grave. Que nosotros nada más tengamos un 49% de dengue sin signos de alarma nos está denotando que el paciente está consultando muy tarde a nuestras instituciones. Que el paciente cuando llega, ya llega con dengue con signos de alarma. Porque a nuestros pacientes, a nosotros nos encanta automedicarnos. Entonces, si es el niño y tiene fiebre, la mamá le da en su casa ya ni siquiera acetaminofén, porque ya no les gusta el acetaminofén, sino que les dan ibuprofeno, sino que les dan nimesulida. Cuando ya ese paciente en realidad consulta, es porque la mamá ve que no se le baja la fiebre, ¿sí? O que ese paciente está llegando, ya tiene el niño, tiene diarrea y tiene vómito persistente. Entonces, cuando lo estamos ingresando,
ya es un paciente de dengue con signos de alarma. Este es el canal endémico para dengue. El canal endémico es una representación gráfica de lo que ha ocurrido epidemiológicamente 6 años atrás. ¿Cuál es el deber ser? Que estemos debajo de la línea verde, que esto se llama por debajo de los casos esperados. Si estamos entre la línea verde y la línea amarilla, significa que estamos dentro de lo esperado. Entre la línea amarilla y la línea roja estamos en situación de alerta y por encima de la línea roja significa que estamos por encima de los casos esperados, es decir, en brote para dengue. Los punticos negros son los casos que hemos notificado este año. Nosotros empezamos en el departamento dentro de lo esperado, ¿sí? Pues estábamos aquí en esta zona, una zona pues de alerta, pero resulta que a partir de la semana 12, mire que el departamento está en brote para dengue. O sea, aquí estamos en la semana 19. No hemos podido bajar los casos. Esto tiene que ver con el invierno. Esto tiene que ver de que antes, recuerden, cuando estábamos en la pandemia, solamente pensábamos en COVID y todos los casos pues eran de COVID, la fiebre. Ya el COVID bajó, ya tenemos otra vez las enfermedades a las que estábamos acostumbrados, con las inundaciones, y con la llegada de las lluvias. Miren cómo estamos nosotros en brote para dengue. ¿Cómo está el departamento de los dengue sin signos de alarma? De los 420 casos, el 20% todavía están probables. De los dengue con signos de alarma tenemos un 5% probable y de los casos de dengue grave tenemos un 2% probable. Vale la pena aclarar que estos casos de dengue grave probable no fueron notificados en el departamento, son casos de San Andrés de Sotavento y de Tuchín que fueron notificados en Sincelejo. La incidencia departamental la tenemos en 88.5 y la hospitalización de los dengue con signos de alarma tenemos el 94.3. La idea aquí es que tengamos el 100%. ¿Qué nos ha pasado? Tuvimos 3 casos de pacientes que ellos se rehusaron a hospitalizarse. Y otros no sabemos si es por error. Cuando hacemos la auditoría en las instituciones nos damos cuenta que el médico, por error en el Civigila, sí los hospitalizan, pero cuando ingresan la ficha no les registran la hospitalización. Y los 26 casos de dengue grave, todos recibieron tratamiento hospitalario. Este es el mapa del departamento. Los municipios que ustedes ven de color rosado tienen una incidencia mayor que la departamental. Chimá, Tuchín, San Andrés, Chinú, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete, Montería, Valencia, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo y San Carlos. Lorica tiene una incidencia por debajo de la departamental, pero estamos en alerta por todo este tema, repito, del aumento del dengue y de el invierno que está viviendo nuestro departamento. Indicadores por municipio. Entonces, Lorica en total lleva 25 casos notificados como dengue, 12 casos de dengue sin signos de alarma, 12 casos de dengue con signos de alarma y un caso de dengue grave. Recuerden que la incidencia estaba en 88, en Lorica está en 45.8. De los casos de dengue sin signos de alarma se ha confirmado un 91.7% y de los casos de dengue con signos de alarma un 75%. Dengue grave 100% y no han tenido casos de mortalidad por dengue. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes tienen como UPGD con relación al dengue? Permitir a las autoridades locales, departamentales o nacionales el desarrollo de las investigaciones de casos. Participar en los COBES municipales y departamentales. Mañana hay COBE departamental pues de otro evento, pero siempre ustedes participan en los COBES cuando el departamento lo hace. El de dengue ya lo hicimos, fue virtual en el mes de febrero
y y ustedes participaron. Participar en las salas situacionales y reuniones de grupo funcional, implementar las estrategias de capacitación, lo que estamos haciendo hoy, y entrenamiento del talento humano conforme a protocolos y guías de práctica clínica, con el fin de realizar una adecuada evaluación del riesgo individual y de tomar las medidas necesarias de aislamiento, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento. Garantizar la toma de muestras en los casos de probables de dengue y de dengue grave y muestras de tejido y suero en los casos de mortalidad probable por dengue. Y realizar las unidades de análisis de los casos y participar en los casos cuando se invite a la unidad de análisis departamental. Pues esto era lo que les tenía que decir con respecto al protocolo de vigilancia de dengue. La verdad es que nuevamente les digo, ustedes en cuanto a vigilancia están haciendo las cosas muy bien. Esto se basa en un seguimiento y en una constante comunicación pues que yo tengo con la persona encargada de salud pública en su institución, que es con Nevis, con la doctora Trini, siempre estamos hablando, pero ya ella tiene que ver más con la parte de prestación de servicios para la adherencia a las guías. Esperamos que sigan